buen momento, mi querido oyente, y bienvenido o bienvenida allá donde estés y sea lo que estés haciendo en este preciso instante a este podcast llamado Las Pistas de la Felicidad. Un podcast de desarrollo personal donde hacemos dos cositas básicamente. La primera, estudiamos y analizamos esas pequeñas pistas, esas huellas, esos rastros que van dejando por su paso por la vida en forma de mentalidad, de emoción y de acción las personas de éxito, como el invitado que hoy te traigo, que viven de una forma apasionada, optimista, guerrera y feliz, con mucho entusiasmo y además lo hacen acordes a su propósito de vida. Mi nombre, ya lo sabes, soy Alex García y con tu permiso y con el permiso de nuestro entrevistado, vamos a acompañarte en el episodio tan impresionante que hoy te traigo, ¿de acuerdo? Céntrate conmigo, imagínate. Nochebuena de 1914. La niebla cubre las trincheras de los combatientes del campo de Eybesch, Bélgica, en el frente occidental. Sus ocupantes, soldados británicos y alemanes, permanecen alerta con sus fusiles cargados, prestos a defenderse ante un posible ataque enemigo. De repente, unas voces quebradas por la emoción rompen el silencio nocturno y gritan: ¡Noche de paz! El canto emerge desde las trincheras alemanas. Sus ocupantes entonan el célebre villancico en la lengua de Goethe, llevados por el espíritu navideño. Contagiados por el pacífico sentimiento, los combatientes británicos corean entregados la composición y entonan sus propios villancicos anglosajones. Han pasado solo 4 meses desde el inicio de la contienda, pero todos ellos, aliados y alemanes, deciden que la Navidad es tiempo de paz. El campo de nadie se transforma en un campo de confraternización y los combatientes, incapaces de seguir pegándose tiros, abandonan sus trincheras, demostrando con un gesto espontáneo que hay humanidad, porque al mirar a los ojos de sus enemigos descubren que en el fondo todos combaten en el mismo bando, que las fronteras son ficticias y que éstas, como los estados, no hacen sino delimitar y coaccionar al ser humano. Decía el sabio: sé amable con las personas con las que te encuentres en el camino de la vida, porque todas ellas están librando una batalla interior de la que tú no tienes ni la menor idea. Y de eso, mi querido oyente, es de lo que vamos a hablar aquí hoy, de batallas internas, de nuestra guerra interior y de cómo podemos usar una serie de herramientas que, por cierto, todos tenemos dentro grabadas a fuego, todos están en nuestro ADN, para aumentar nuestro éxito personal y profesional. ¿Y quién mejor que nuestro invitado de hoy para hablarnos de trincheras y de batallas? Él es Fernando Álvarez. Fernando es coach y su trabajo consiste en ayudar a las personas a desarrollar sus talentos y llevarlas a su máxima potencia. Tiene que llevar esos talentos a la máxima potencia, hasta el punto que se sientan absolutamente orgullosos y orgullosas de quiénes son y de lo que son capaces de conseguir siendo ellos mismos, ¿de acuerdo? Utiliza coaching, inteligencia emocional, PNL, hipnosis ericksoniana y muchas más herramientas, y esa es la segunda cosa que hacemos en el podcast de las pistas de la felicidad. Usamos todas esas técnicas, estudiamos y analizamos esas estrategias para nuestra búsqueda personal del éxito y cada uno que defina su éxito personal y profesional. Y eso también es lo que hace Fernando, ¿de acuerdo? Además tiene un podcast que estoy enamorado de él, es impresionante, es un maestro para mí, que se llama Código Emprendedor, donde nos habla de esas habilidades, de esas soft skills que pueden impactar directamente en tu negocio y que te permitan obtener muchos mejores resultados. Muy buen momento, Fernando, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Yo encantado, Jolín, con esta pedazo de presentación y sobre todo, que me ha encantado, con esa historia de 1914 que me apasiona desde que la descubrí hace ya años. No se puede pedir más, no se puede pedir más. Bueno, ya sabéis que yo soy mucho del momento presente y de hacia dónde quieres ir, porque además las personas que conocemos y estamos próximos al coaching sabemos que verdaderamente es lo que impacta en las personas, dónde te encuentras ahora y hacia dónde te quieres llegar o hacia dónde te quieres marchar, hacia dónde quieres llegar. Pero para quien no te conozca, Fernando, hablamos un poco de quién eres y de cuál ha sido tu camino hasta hoy. Pues soy una persona normal y corriente que tuvo la fortuna, eso sí que es verdad, que el que no era un amigo en aquel entonces, ahora ya por supuesto sí que lo es, hace muchos años, cuando tenía 17 años, muchos, muchos años, dejó caer en mis manos 2 libros de desarrollo personal.
emprendedor más grande del mundo y cómo ganar amigos e incluso las personas, si mal no recuerdo. Wow. Y a partir de ahí, pues imagínate, con 17 años leí aquello, me gustó, pues fue ya un no parar de seguir leyendo, de seguir metiéndome en ese mundo. Esta persona además también era informático, yo estudié informática, por lo cual, pues bueno, pues lo primero que hice fue montar una empresa de temas de informática que sigue funcionando 23 años más tarde hoy día. Y poco a poco yo seguí ahí con mis temas de desarrollo personal hasta que en el 2001 empecé a tomármelo ya más en serio y en el 2005 concretamente me lo planteé ya como la posibilidad de otra profesión, digamos, añadida al negocio que yo ya tenía. Entonces ya empecé a formarme, ya no solo leer, sino formarme más en serio y en el 2006 empecé creé desde la trinchera.com, que es la parte de coaching en donde yo trabajo, el proyecto, y bueno, pues desde ahí ya, pues poco a poco, el blog Inspirándote, hace año y medio el podcast Código Emprendedor que mencionabas, y es lo que me ha traído hasta aquí. Cosas que realmente a mí me mueven o me han movido para hacer todo esto, pues principalmente la inconsciencia cuando tenía 23 años y monté la primera empresa, porque lógicamente a esa edad es uno más inconsciente que otra cosa, porque no había todo el movimiento emprendedor que hay hoy día, ni había Model Canvas, ni había nada de todo esto. O sea, prácticamente era, ibas por el desierto andando a ver qué ocurría, digamos, ¿no? Y luego después, sobre todo, la pasión por el comportamiento humano y la pasión por la libertad que da el tener tu propio negocio. No significa que no tengas responsabilidad, la tienes toda, exactamente, de tu vida, del negocio, de empleados, de todo, de los compromisos que hayas absorbido o adquirido con clientes, proveedores, etcétera, pero es todo elegido por ti y eso para mí es una libertad que no tiene precio. Wow, qué pasada. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esa historia personal que tienes. Sobre todo tienes una charla TED que a mí me encantó, que fue para mí inspiradora. Me llevó a una profunda reflexión de cómo alguien puede estar en la cima, esa montaña rusa emocional que todos conocemos, de estar a tope y de repente, de buenas a primeras, desaparecer todo. ¿Podrías hablarnos un poco de esa charla TED, de ese punto de inflexión en tu vida, Fernando, y de cuál, o qué, mejor dicho, te supuso en tu vida personal y profesional? Pues fue un momento duro. Ahora, lógicamente, con la distancia se ve todo de otro color, evidentemente, pero fue un momento duro. Fue un momento de mi vida en la que, bueno, pues yo sentía que todo se iba. O sea, y tal y como lo defino la charla TED, porque era exactamente así, además es que lo tengo el recuerdo totalmente presente, era como si yo estuviera a un lado del cristal, gritando, y al otro lado del cristal, gritando y dando golpes para que se me escuchara al otro lado, y al otro lado estaba toda mi vida. Estaba la que era mi pareja en ese momento, mi familia, la empresa, todo, y todo se hacía ceniza. Es como, no había fuego, pero era como si todo de repente era polvo, y ¡pum!, se desaparecía. Y por más que yo gritaba, por más que yo golpeaba el cristal, no se me oía al otro lado, ¿no? Era la sensación que yo tenía. Para mí en ese momento toda mi vida, profesional y personal, estaba patas arriba, porque bueno, cuando tú entras en un estado depresivo como el que yo entré, con cuadro de ansiedad y demás, pues lógicamente tu percepción de la realidad no se asemeja a ya no digo a la realidad, que siempre es subjetiva, según cada uno la percibamos, sino a la realidad que otros perciben. No se asemeja en nada. Todo lo ves negativo, todo lo ves fatal, no hay salida, y al final, sobre todo es oscuridad. O sea, llega un momento en el que toda la luz que había hasta ese momento, de repente se transforma en oscuridad de forma muy rápida y no tienes ni idea de qué es lo que ha pasado. O sea, es como si te apagaran la luz y de repente te preguntas qué ha ocurrido aquí, ¿no? Es decir, yo ni siquiera me preguntaba por qué a mí, sino me preguntaba qué ha ocurrido. O sea, ya no es a mí ni a nadie. Es decir, es que no me entero de nada, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me ocurre, no? Es decir, porque cuando tú tienes un estado depresivo, una de las cosas que suceden es que no hay necesariamente una explicación. Luego, si trabajas, seguramente puede haber un origen, etcétera, etcétera. Pero muchas veces incluso ese origen está tan atrás en el pasado, ha empezado de forma tan sutil, que al final es muy difícil. Digamos, por hacer un símil que se pueda entender más fácilmente, es como cuenta la historia, ¿no?, de cómo se cuece una rana. Yo creo que seguramente otras personas que nos están escuchando también lo conozcan. Lo decimos rápidamente. Si tú coges agua hirviendo y metes una rana para cocerla,
pues lógicamente la rana no va a dar tiempo ni que pongas la tapa, es decir, ¡pum!, va a pegar un salto y se va a ir. Ahora, si tú la metes en una cazuela con agua tibia, la rana va a estar tan tranquila en su salsa, como quien dice, y tú poco a poco vas subiendo la temperatura, poco a poco, y cuando se quiere dar cuenta la rana está cocida. Pues esto es lo que ocurre exactamente igualmente cuando tienes un estado depresivo como el que yo tuve. Poco a poco, en tu vida van sucediendo cosas, tú vas teniendo pensamientos, vas tomando decisiones que te llegan a un lugar que cuando te quieres dar cuenta, estás cocido. Y en este caso, pues, se apagó la luz. Y bueno, pues ahí lo que tuve que hacer, que es un poco lo que traslado a la charlatez, es decir, bueno, pues por circunstancias personales, el mundo de la depresión es algo que desgraciadamente conocía por alguna persona en mi familia. Desgraciadamente, ya a los 14 años me había interesado en leer la poquísima literatura que había en castellano en aquel entonces, que era, bueno, pues básicamente 2 libros. Uno completo, que era Ante la depresión de Vallejo Nájera, y otro, que era la guía de psicología, donde había un capítulo específicamente, también de Vallejo Nájera, de guía práctica de la psicología, si mal no recuerdo, bueno, pues de este mismo autor. Que yo conocía, desde luego, no conocía nada más, al menos accesible a mí, a un chaval de 14 años que va a una librería y pide algo de eso que pueda, lógicamente, entender. Seguro que a nivel técnico, digamos, habría muchísima más información. Claro. Y entonces, bueno, pues eso, cuando de repente te das cuenta que eso es lo que te está ocurriendo y, bueno, te dejas convencer, como yo me dejé convencer, porque al principio no quería, en pedir ayuda, cosa que yo ahora mismo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Si te encuentras mal, por lo mínimo que sea, ya sea físico o psicológicamente, ¿por qué seguir sufriendo? Si alguien te puede ayudar y pueda cortar ese sufrimiento, ¿no? O ese estado. Ya no digo sufrimiento, ese estado. Y llevarte, o ayudarte, a acompañarte, a llevarte a un estado mejor. Y eso es lo que ocurrió. Y bueno, pues ahí lo que sucedió básicamente es que, bueno, yo por un lado pedí ayuda a un coach amigo, porque económicamente tampoco me podía permitir grandes cosas. Empecé a tener un tratamiento farmacológico con respecto a la depresión y con respecto a la ansiedad. Y empecé a buscar soluciones que no fueran farmacológicas para salir de esa situación. Porque lo que sí que tenía claro es que no quería estar toda la vida con medicación, no quería generar esa dependencia. Entonces fueron cosas muy cotidianas y que además luego, ahora, o sea, hace 2 años, me alegré de haber conocido a un médico en Estados Unidos, no recuerdo en qué hospital, que tiene además un libro, solo está en inglés, en el que precisamente habla de estas, bueno, y muchas más cosas que yo ni conocía, métodos, vamos a decir, sanos, o al menos no farmacológicos, para poder resolver un estado depresivo. Como por ejemplo el aumento de la vitamina D, que la puedes hacer evidentemente con complementos alimenticios o saliendo a la calle y tomando el sol si tienes la suerte de que haya sol en el lugar donde estás viviendo en ese momento. Andar, porque genera serotonina, que es una de las cosas que yo hice, ponerme a andar todos los días. En un mes yo llegué a hacerme 400 y pico kilómetros. O sea, tenía ese objetivo. Yo me hacía mi Excel, y el día que no conseguía andar unos mínimos kilómetros me fastidiaba. También me ayudaba a llegar más cansado a casa, porque yo lo hacía ya por la noche, cuando ya había terminado, digamos, el trabajo. Digo trabajo entre comillas porque, bueno, tampoco es que yo trabajara mucho, es decir, hacía lo que podía en ese momento, porque claro, uno no está en su plenitud, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues hacía eso y luego ir anotando lo que iba ocurriendo. En mi caso tenía un pequeño diario en el que iba anotando por las cosas positivas que me habían ocurrido en el día. Al principio pues, no había nada positivo porque todo era una birria, y poco a poco pues, te vas dando cuenta que el hecho de no haber salvado al mundo o haber curado el cáncer, bueno, pues a lo mejor no es tu misión, pero un cliente te llamó y aunque no te compró nada, bueno, era algo positivo, se han acordado de ti. O te tomaste un té, que yo soy muy aficionado a los tés, y, jolín, qué rico estaba. Pues ya es algo positivo. Es decir, te vas yendo a las cosas más pequeñas, pero que no por ello son menos importantes. Y poco a poco, si pasé de 2 cositas muy tontas al principio, porque no era capaz de llegar a 5, que era mi objetivo, 5 diarias, cosas positivas que habían ocurrido, llegué a como 7, o sea, por supuesto 5, luego 7, luego 10, porque ya empezabas a ver más cosas. También es verdad que eso mismo se retroalimenta en el sentido de que tú te vas viendo cada vez mejor, por lo tanto vas abriendo tu percepción de qué cosas positivas están ocurriendo y entras en otra dinámica. Y el andar, por supuesto, también ayuda muchísimo. Igual que la respiración de cara al tema de la ansiedad. Una cosa, y por si alguien nos está escuchando, lo puede aprovechar cuando estás en un momento de ansiedad. Lo que a mí me ayudaba era lo siguiente. Además, era este mismo despacho. O sea, yo trabajaba en aquel momento en este mismo despacho con esta misma silla. Entonces, lo que yo hacía es que me echaba hacia atrás,
ahora no me he hecho para no dejar demasiado el micro, me echaba hacia atrás para poder tener la mirada hacia arriba y empezaba a respirar cada vez más lento. Eso en cuanto a lo físico, el aspecto físico. En cuanto al aspecto mental, lo que yo me decía a mí mismo es, no te preocupes, esto que te está ocurriendo ahora, este agobio, esta ansiedad, esta taquicardia, etcétera, va a pasar. Es temporal. Ya lo has vivido antes y sabes que esto no es así para siempre, ni siquiera para 2 horas. Esto va a pasar, es una cuestión de minutos. Si tú te reclinas hacia atrás, te convences que esto va a pasar, porque sabes que va a ser así, y empiezas a respirar cada vez más despacio. Por supuesto, yo ya estaba tomando la medicación, o sea, una cosa no quita la otra, pero podía reducir y gestionar mejor esos ataques, esos momentos de ansiedad. Y poco a poco, bueno, pues luego al final, en este caso, en un breve periodo de tiempo, en 3 meses pude empezar a reducir la medicación y en 6 meses terminé de tomarla. Porque sí que es verdad que la reducción yo la hice súper lenta. O sea, más lenta de lo incluso recomendado. Porque me quería asegurar que no tenía ningún efecto rebote ni ninguna contraindicación por el hecho de dejarlo. Entonces, si normalmente a lo mejor en 1,5, 2 meses puedes dejarlo, pues yo estuve 3 meses para dejarlo. O sea, la dosis que tengo en ese momento. Una de las emociones, entiendo yo, Fernando, que más afloran en estas batallas personales, en estos momentos de crisis, es, por ejemplo, la preocupación. ¿De qué armas disponemos las personas normales que a lo mejor todavía no sabemos gestionar todo eso, ni tenemos trabajado tanto esa parte mental? ¿De qué armas disponemos para lidiar con esa dichosa preocupación? Pues fíjate, lo primero que yo planteo en estos casos y cuando como coach trabajo con otras personas, e incluso cuando he trabajado con personas que han estado en un estado de depresión, porque no es mi área principal, pero después de lo que yo he vivido, si puedo ayudar a alguien, desde luego que lo hago. O sea, aunque no es mi área principal, y si por supuesto tengo que derivar a un psicólogo, a un psiquiatra o lo que fuese, sin pensarlo, o sea, inmediatamente lo hago. Pero digo, después de haber vivido algo así, no me planteo el no intentar ayudar a alguien, dependiendo de cuál sea la circunstancia o el origen de ese estado depresivo. Lo primero que yo planteo es que cualquier preocupación no es necesariamente real. Es decir, yo me quedo mucho con esa frase que dice que el dolor es real, el sufrimiento es su interpretación. Entonces, la preocupación en verdad es una interpretación de circunstancias. Preocupación por lo que pueda ocurrir, porque te puedas quedar sin dinero, porque te puedan abandonar, porque pueda pasar algo negativo, porque puedas generar esa dependencia de la farmacología, porque esto que estás viviendo ahora va a ser así ya siempre. Preocupación por muchas cosas, pero todo eso está aquí, está en tu cabeza. Por lo tanto, si está en tu cabeza, quiere decir que tú lo has generado. Si tú lo has generado, tú tienes el control. Y si tú tienes el control, entonces podemos trabajar con eso. Entonces, lo primero para mí es esa toma de conciencia. De que una preocupación no necesariamente es real. Y como tantas veces ha repetido Anthony Robbins, lo que ocurrió en el pasado no representa absolutamente nada lo que te pueda ocurrir en el futuro. Tanto si te fue muy bien como si te fue muy mal. Si hay gente que le ha ido muy bien en el pasado y de repente le ha ido mal. Y viceversa. Por lo cual, lo que importa de cara al futuro es lo que hagas hoy. Esto sí que va a condicionar en un modo u en otro tu futuro. Vale, entonces una vez que hemos hecho eso, tenemos esa conciencia, lo siguiente es empezar a irnos, yo por ejemplo trabajo el irnos a los extremos. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Bueno, pues que me abandonen, que me echen del trabajo, que me quede sin €1, ¿qué tal? Ok. Y en ese caso, lo peor que se te puede imaginar, ¿qué pasa? Quiero decir, ¿tienes alguien que te pueda ayudar? ¿Vas a poder seguir comiendo? Etcétera, etcétera. Una serie de preguntas dependiendo de cuál sea la circunstancia de esa persona. Y muchas veces te das cuenta que lo peor que te puede ocurrir es muy malo, por supuesto, pero no te mata. Que eso es lo que verdaderamente es peor. No te mata. Es decir, te hace pasarlo mal, te hace no disfrutar de lo que tienes ahora, pero no te mata. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás sano, estás bien, a nivel psicológico, hombre, es que eso peor ya es bastante malo. Pero cuando tú estás en un estado depresivo, eso peor a lo mejor ya no es tan malo. Porque en tu psique, digamos, como le has metido otros efectos especiales, lo has puesto más oscuro, lo has puesto más tal, sin quererlo, pero es que sale de forma natural, cuando te lo planteas de una forma más abierta, dices, bueno, tampoco está tan mal. Teniendo en cuenta cómo estoy ahora, el salto no es hacia atrás o hacia abajo, no es tan grande, teniendo en cuenta cómo estás, ¿no? Efectivamente. Claro. Y trabajamos a partir de ahí. Guay, qué guay.
Pero sí que es verdad, Fernando, que nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Hemos sufrido muchísimo, eso se ha quedado a fuego grabado ahí dentro, tanto en nuestra mentalidad como esa experiencia emocional. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo con todo lo que estudio a lo largo del día, por ejemplo, en la carrera de psicología o hablo con personas que han pasado esas crisis, esos momentos de ansiedad, son el temor a las recaídas, porque dicen que incluso son más fuertes que la experiencia primera vivida. Claro, eso tiene sentido. Lo que ya has pasado casi no lo tienes tan presente como lo que estás sufriendo. ¿Cómo te preparas para esos malos momentos, Fernando? ¿Cómo te preparas para esas recaídas, para los peores momentos en los que otra vez vuelves a sentir y a pensar que otra vez vas a partir desde cero? Pues fíjate, y en este caso te lo puedo hacer igualmente, desgraciadamente o por suerte, bueno, según se mire, lo puedo hacer igualmente desde la experiencia, porque desgraciadamente, bueno, pues tuve recaídas muchos años después, por suerte, eso sí que es verdad, que fue mucho tiempo después, y te pilla de improviso, porque además cuando pasa tanto tiempo, pues tú ya das por hecho que esta ya te la sabes. Las ha pasado, ¿no? Claro, y que esto ya te lo sabes, ya sabes los síntomas, ya sabes tal, esta no te va a volver a pasar a ti porque a la más mínima te vas a dar cuenta. Ya lo Y creo. nuevamente, como ocurrió la primera vez, cuando te quieres dar cuenta te han quitado la luz y dices, pero me cago en la leche, pero si yo esto me lo conocía, ¿cómo no me he dado cuenta antes? ¿No? Y yo he pagado la factura, que es lo peor. Y pago la factura encima. Entonces, para mí la clave en todo esto es darte cuenta, abrirte la posibilidad lo primero de que puedes recaer. Para que no vayas tan sobrado pensando que esto a ti no te va a volver a ocurrir. Y entonces, al ir tan sobrado, digamos, vas a estar más alerta, más atento a las posibilidades de lo que pueda suceder o no pueda suceder. Por un lado. Por otro lado, lo más importante para reducir el impacto o evitarlo incluso es que te hagas un chequeo periódico. Y como chequeo periódico, aquí no hay que hacerse radiografías ni nada, es simplemente hacerte un pequeño cuestionario, muy sencillo, cada semana, cada mes, ¿qué es lo que me está haciendo feliz? ¿Qué es lo que no me está haciendo feliz? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y de esa forma, a poquito que tú, cuando llegue el final de año, eches un vistazo a esos apuntes que has ido tomando, te vas a dar cuenta de cuál es la dirección que estás llevando. Siempre tenemos que tener muy presente que para mí, por lo menos, el objetivo no es el destino, es la dirección, es la trayectoria. En función de la trayectoria vamos a poder reconocer el destino mucho antes de que llegue. Wow. Entonces, eso es lo que tenemos que prestarle atención, a la trayectoria. Si quieres lo podemos ver en términos balísticos, ya que estamos en la trinchera, pero el objetivo es ese. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te ocurre esto, sí que es verdad que puedes caer en una situación más profunda, incluso que dure mucho más tiempo, e incluso que te agobies porque digas, joder, pero si la primera vez que yo era novato me lo resolví en 3 meses, ¿cómo puede ser que esta vaya por 6 y todavía no vea la salida del túnel, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que es muy distinto a la forma en la que lo gestionas, porque tienes ya un conocimiento, porque te aceptas de otra manera. Y en cualquier caso, volvemos a lo que antes mencionaba referido a la ansiedad, sabes que esto también va a pasar. Porque lo vas a hacer y lo vas a hacer tú, porque tienes ese control. Es decir, si unas circunstancias X ajenas a tu vida, o sea, quiero decir, exteriores a ti, no ajenas a tu vida, pero exteriores a ti, mezcladas con una serie de pensamientos, con una serie de interpretaciones de las diferentes realidades que has vivido, han generado en tu cuerpo un cambio en la química, quiere decir que también que puede ocurrir lo contrario. Si tú cambias esas circunstancias, si tú cambias esos pensamientos, si cambias N cosas que tengas en tu vida en función de la situación y circunstancia de cada uno, también puedes volver a generar la otra química. Eso puede ayudarse, pues, con medicación, si así lo estima adecuadamente el médico correspondiente, el psiquiatra, por ejemplo, o puede ayudarse con psicología, con coaching, 1000 cosas en función, ya digo, de cada circunstancia y de cada caso. Ahora, lo importante es, primero, permitirte que si te vuelve a pasar, no pasa nada, eres humano, y que en este caso, date cuenta que en algún modo eres veterano. Eso no tiene por qué hacerlo más breve, ni hacerlo mejor, o sea, más llevadero, pero eres veterano. Y sobre todo el hecho de hacerte un chequeo periódico para ir viendo un poco cuál es esa trayectoria y en base a eso poder incluso, antes de que se apague la luz, cuando está haciendo parpadeos, que dices, uff, esto no pinta bien, pide ayudantes. Pide ayudantes porque por muy psicólogo que seas, por muy coach que seas, por muy listo que seas,
no hay nada como un espejo. Y un profesional, como un psicólogo, un coach, otro tipo de terapeutas, una de las primeras cosas que te van a ayudar es hacerte de espejo. Y que veas cosas que tú mismo no puedes ver. ¿Por qué? Porque estás tan pegado a ti que es que no las ves. Tienes que tomar esa distancia y una persona de este tipo, un profesional de este tipo, te puede dar esa distancia para que tú lo veas. Wow, qué pasada. Estoy completamente de acuerdo contigo. El verlo desde más atrás aporta muchísimo, muchísimo. Me has comentado que en todo el tiempo trabajabas, aunque solo fuera un poquito, así que me quiero centrar ya directamente en esa parte un poquito más profesional, porque yo soy de los que opina que no hay crecimiento personal o profesional, digamos, sin antes un crecimiento personal. ¿Qué opinas de esto, Fernando? ¿Crees que se necesita crecer personalmente y trabajarse a sí mismo para ser bueno en tu profesión y por ende que tu negocio prospere? Siempre. ¿Puedes trabajar sin desarrollo personal? Puedes. Los robots lo hacen. Pero no van a llegar mucho más lejos de lo que lleva un robot. Es decir, la única manera, además es que es una necesidad básica del ser humano. Nuevamente, si me permites, volvemos a Robbins, ¿no? Y todo el mundo conoce la famosa pirámide de Maslow, de las necesidades del ser humano. No es de Robbins exactamente, pero bueno, Robbins la acuñó y al final es yo creo que el que más difusión le está dando a otro esquema, a otra estructura que es de 6 necesidades. Dentro de esas 6 necesidades se dividen en 2 partes, 4 internas y 2 externas, o hacia el exterior, digamos. Aunque bueno, también son una gran parte internas, ¿no? Porque una de esas 2 necesidades precisamente es la de desarrollo. Todos tenemos la necesidad, todo ser humano tiene la necesidad de sentir que está creciendo. Hay quien necesita un poquito de crecimiento, o sea, con que aprenda una cosa al año ya es feliz, pero hay quien necesita 1000 cosas al día para ser feliz. Ok, pero todos lo necesitan. Cada uno, en función de quién sea y en función del momento de la vida en el que esté, va a cubrir esa necesidad o va a necesitar cubrirla para sentirse bien en una medida o en otra, pero todos lo necesitan. Entonces, no puedes desarrollar, o sea, no puedes ser realmente humano, digamos, vamos, a ver cómo lo explico porque, a ver, humano es desde que naces hasta que te mueres, pase lo que pase, eso es así. Pero me refiero, no puedes realmente crecer, desarrollarte, avanzar, progresar en tu vida si no eres capaz, o al menos no vas a ser feliz, si no eres capaz de cubrir tus necesidades en la medida en la que tú necesitas en cada momento que se cubran. Entonces, hay necesidades como la de conexión, como la de ser significativo, sentirte significativos para otros, la de contribución. Cada momento de tu vida necesitas cubrirlas, más unas, menos otras, pero necesitas hacer eso, si no, la sensación de desarraigo, de no pertenencia, es decir, cosas básicas del ser humano. O sea, el ser humano desde los tiempos de las cavernas nos agrupamos porque es que es una necesidad que tenemos. Que lo podemos ver desde el punto antropológico, que nuestro cerebro reptiliano lo hacía así para sobrevivir en circunstancias extremas, lo que queramos. Pero al día de hoy, que no nos tenemos miedo que nos coma un león en principio, por lo menos en el área, en la zona del mundo en el que estamos. No va a pasar por tu barrio. No pinta que vaya a pasar por aquí. No sale en la tele, pero rápido, como pasó en alguna ocasión cuando pasó en Estados Unidos este año, creo que un zoo, no sé qué pasó, sí. Habían animales por todos lados. Pero cuando eso ya no va a ocurrir, seguimos agrupándonos. Porque tenemos esa necesidad y nos agrupamos porque nos gusta la misma música. Nos agrupamos porque coleccionamos los mismos objetos, o sellos, o cromos, o lo que fuese. Porque somos del mismo partido político o del mismo equipo de deporte. Es decir, nos agrupamos por lo que sea. Y cuando te juntas con alguien que le gusta lo mismo que tú, aunque no haya habido una asociación formal, ¡qué buen rollo! ¡Hala, mira! Es como yo. O sea, es esa conexión la que necesitamos. Ya lo creo. Cuando no la tienes con nadie, la sensación es de un aislamiento salvaje, aunque estés en medio de un campo de fútbol a tope de gente. Es un aislamiento que es que automáticamente no es que te deprima, es que te puede llegar a matar. Sí, es verdad, la soledad es horrible. Entonces, por eso digo, es necesario que haya ese crecimiento personal para que luego, lógicamente, haya un desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque cuando tú has crecido como persona, a nivel profesional, sin quererlo, lo vas a dar todo. Vas a ser más creativo, vas a ser más productivo, vas a liderar mejor, vas a empatizar mejor, vas a comprender mejor, porque no necesitas cubrirlas de forma falsa, esas necesidades, porque tú ya estás lleno.
No va a haber dependencias necesariamente con otras personas. Y sobre todo una cosa que no valoramos a simple vista, la gestión del conflicto. Es brutal, resuelves muchísimo mejor todo lo que son las crisis y los conflictos que se acercan o que de repente llegan a tu vida. Totalmente. Bueno, pues hablando de esto un poco, de habilidades personales, me encantaría saber de ti, que eres todo un experto en esta materia, ¿qué son esas famosas, para que lo entendamos todos, qué son esas famosas soft skills? Soft skills. Que vaya nombrecito, ¿eh? Con lo importante que son y las dejan ahí como blandurrias. Suena videojuego. Totalmente. Pues fíjate, las habilidades humanas, por decirlo de alguna manera, se han dividido en este caso en dos áreas, ¿no? Las hard skills y las soft skills. Las habilidades llamadas duras, una traducción literal absolutamente, y las habilidades llamadas blandas. Se interpreta, desconozco el motivo, que las habilidades duras son pues toda la parte más técnica, ¿no? Informática, finanzas, es decir, todo lo que casi me atrevería a decir que se estudia en cualquier facultad de universidad, etc. Y las blandas, por desgracia, son justo las que no se estudian prácticamente, diría, en ninguna facultad, quitando pues psicología o alguna así. Y son justamente las que, en mi opinión, nos hacen mucho más humanos, que son la capacidad de empatía, la capacidad de negociar, la capacidad de crear, de ser creativos, de influir sobre otras personas, de comunicar, etcétera. La autogestión, la gestión emocional, etcétera. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia de todo esto es que el World Economic Forum, para quien no lo conozca, es un foro que va de, más o menos creo que es anual, va decidiendo cuáles son las habilidades que, digamos, necesitas desarrollar, las 10 principales, para en los próximos años, a nivel profesional, pues ser más competitivos, estar mejor posicionado, etcétera, ¿no? Las habilidades como profesional y, en consecuencia, como empresa, pues las habilidades que tienen que conseguir que sus profesionales tengan o desarrollen o mejoren, etcétera. Y en los últimos años, de ese top 10, de ese top 10, las técnicas han ido desapareciendo. Hasta la última, al menos el último estudio que yo he tenido acceso, en el que ya todas, si mal no recuerdo, todas son habilidades blandas. ¿Por qué? Porque es que el otro es fácil, quiero decir. La habilidad dura de marketing. Ahora mismo tenemos acceso a irnos al mayor experto de marketing y preguntarle. O formarnos con él. O sea, pero a través de Internet no tienes ni que desplazarte. Puedes tener formaciones de Harvard, puedes ver un montón de vídeos de Phil Kotler, de Coding, de marketing, por decir un área, ¿no? Pero que nos vamos a casi cualquier otra área y pasa lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre unas empresas y otras? La ejecución. La ejecución es donde está la clave. O sea, ahora, por ejemplo, en el mundo de la guerra del streaming de televisión, de cine y todo esto, la tecnología para todo es la misma. ¿Cuál es la diferencia de tecnología entre uno y otro? A nivel tecnológico es lo mismo, como mucho cómo lo han ejecutado, si han hecho la aplicación más útil o menos útil. Pero eso no es por una diferencia tecnológica, es una diferencia de ejecución, de cómo han utilizado esa tecnología. O, por ejemplo, los móviles. Más o menos las pantallas son casi todas las mismas, o sea que todo el mundo tiene acceso. Si uno tiene una patente sobre una pantalla, bueno, dale 2 años y el otro tiene la patente en 2 años más. Es decir, al final no hay tanta separación. Ahora, cómo ejecutan es lo que sí produce la diferencia. Entonces, elementos importantes, pues como decíamos, capacidad de gestión de conflictos. ¿Por qué? Porque cada día tenemos conflictos en todo. Desde qué ropa me pongo, que es la cosa más, a lo mejor más tonta en el momento dado, a conflictos serios de tomar decisiones empresariales o personales que pueden marcar un cambio de rumbo muy radical a futuro, ¿no? Desde separarse de la pareja o separarse de socios o aceptar un cliente que sabes que te puede meter en problemas, o simplemente no porque el cliente sea malo, sino porque a lo mejor tú no tienes capacidad a lo mejor para atenderlo adecuadamente y te puede tumbar la empresa en un momento dado, ¿no? Si no cumples, etcétera, 1000 cosas. Entonces, esa es una, gestión emocional, comunicación. Hoy día prácticamente gana casi a nivel empresarial el que mejor comunica. No necesariamente el que más sabe, pero además es que esto es de hace ya tiempo. O sea, y si nos vamos hace ya un montón de años, que habrá seguramente audiencia, personas que nos estén oyendo y viendo, que ni lo conocerán, pero hubo una época en la que existía el VHS y existía el Betamax y el sistema 2000, y sin embargo el que triunfó fue el VHS, que era el peor de los tres. O sea, es que no había otro más malo. Si hubiera otro más malo, hubiera triunfado. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno era licenciado, los otros no, bueno, lo que quieras, pero el más malo es el que triunfó, pero con diferencia. O sea, arrasó.
Entonces, y eso además lo vemos en un montón de entornos, en informática, en muchas áreas, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es imprescindible que desarrollemos esas habilidades. Y si tenemos además en cuenta el último estudio que se presentó por parte de Oxford, de la Universidad de Oxford, que decía que creo que era el 2020 o el 2022, no estoy seguro el año, pero que el 48%, se estimaba que el 48% de la fuerza laboral a nivel mundial sería sustituida, 48% es la mitad, sería sustituida por robots o software que automatizara procesos. Wow. Estamos hablando de una salvajada, pero es que no es tan descabellado. O sea, quiero decir, ya hace años, yo en el blog publiqué en su día un artículo y se desarrolló una máquina de vending que hacía pizzas. No que te las vendía, no, que te las hacía y te las vendía. O, por ejemplo, tú te vas ahora mismo en Madrid al centro y hay unas tiendas de turrones donde cuando tú vas a pagar si pagas con tarjeta, pues nada, eso ningún problema. Pero si vas a pagar en metálico, el que te está atendiendo ya no toca el dinero. O sea, tú lo tienes que meter por una rendija, la máquina te dice que está ok y entonces ese señor o esa señorita te da el producto. El caso de Amazon pasa lo mismo, es decir, ya sacaron en Estados Unidos y bueno, ahora quieren cambiar las leyes para tiendas a las que tú entras, te reconoce quién eres, te llevas lo que sea, no tienen ni que pagar. Ya tienen tus datos de cobro y entonces tú lo coges, te vas y ya lo pagas automáticamente. O sea, no pasas ni siquiera, el concepto de pasar por una caja desaparece. Ahora lo que pasa es que quieren sacar una ley en la que prohíban que eso ocurra. Es decir, que quieren que, porque claro, para que eso ocurra no puedes pagar en metálico. Entonces lo que quieren es sacar una ley que te obliga a pagar en metálico y para eso tengas que tener al menos contratada a una persona. Porque pero es que eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres competir con esa evolución, que no nos va a quedar más remedio, puede tardar un poco más, poco menos, si no sé cuál es el 10% será el 20%, pero quiero decir, esa es la dirección, esa es la trayectoria que esto está llevando. Si tú quieres competir contra eso, tienes que diferenciarte no de otro ser humano, sino de una máquina, porque es tu verdadera competencia. Y la mejor forma de diferenciarte de una máquina es desarrollar lo que más tiene un humano. Cosas como la creatividad, la empatía. ¿Por qué? Porque de momento, a futuro, yo diría, pero de momento las decisiones las siguen tomando los humanos. Basadas o no en algoritmos, lo que sea, pero siguen siendo humanos. Si tú empatizas, si tú influyes sobre ciertas personas, podrás hacer una venta, podrás conseguir eso que quieres, sea lo que sea. Entonces, ahí es donde te tienes que posicionar. Y si no, muy mal. Y los trabajos técnicos, al final, desgraciadamente, se pagan al peso. Es decir, o tienes unas habilidades muy espectaculares, o trabajar en una cadena de producción, ¿a cuánto se paga eso? Las cosas como son. Es triste, pero es la realidad. Entonces, para poder diferenciarte, tienes que tener algo más que saber hacer algo. Es el cómo lo haces lo que va a marcar la diferencia en tu calidad de vida, en tu salario y en tus posibilidades de futuro. Sí, Eso son las habilidades de yo entiendo al final que si te quieres también diferenciar, tienes que trabajar tu marca personal. Eso tiene que ser algo ya que debería de enseñarse en los colegios y en las escuelas desde chiquitos. Vamos a atender a la marca personal y por ende luego a la generación, si te apetece, una marca corporativa a través de la unión y la formación de equipos. Pues dime una cosa, Fernando, bajo tu experta opinión, si tuvieras que darle formación a una persona que te pregunta o que quiere formarse en marca personal, que quiere crear una marca personal, dime 2 habilidades que le aconsejarías que tuviera que formar y cómo le recomendarías que se formaran esas 2 habilidades. Bien, pues te digo las 2 habilidades. La primera, autoconocimiento de uno mismo. Ajá. Tú no puedes vender, y al final de cuentas una marca personal es venderte a ti mismo, si no sabes lo que vendes. Entonces, lo primero tienes que tener conocimiento de quién eres, de cómo eres, de qué te gusta, qué no te gusta, pero no en plan de me gusta el fútbol y no el baloncesto, no. A un nivel infinitamente más profundo, claro. Sí, no. Estamos hablando de algo que es infinitamente sutil. Porque además, partamos una base, antes de rematar la respuesta. Yo soy de la opinión de que las marcas personales, las buenas, no se construyen, se desarrollan. Wow. Es decir, a nivel de televisión tú puedes construir una marca personal, pero entonces es una construcción. Quiere decir que en cuanto... O sea, es muy difícil, es como lo de Gran Hermano. Es muy difícil estar actuando 24 horas al día, al final te pilla. Entonces, construir una marca personal está muy bien, pero al final te pilla. Entonces, y muy poca gente es capaz de hacer una construcción de marca personal y mantenerla en el tiempo durante mucho tiempo. Ahora, desarrollarla sí. ¿Por qué? Porque es simplemente lo que tú eres, destacar aquello que es más positivo y comunicarlo al mundo. Y esa es la segunda habilidad. La primera, conocerte a ti mismo. Segunda, ser capaz de comunicarlo. Wow, qué pasada. Me ha encantado. No
nos da mucho miedo comunicar, porque ¿qué van a pensar de mí lo primero, para empezar? Bueno, yo a esa pregunta te respondo con otra. ¿Qué piensas tú de ti? Wow. Claro, si tú no piensas muy sólidamente sobre ti, es normal que tengas miedo de lo que puedan pensar otros. Si tú vas con dudosas intenciones porque no tienes claro cuáles son tus intenciones, que muchas veces pasa. No, es que se lo quiero contar, pero no sé si realmente lo es para él o es para mí, o... Bueno, si tú no lo tienes claro, pues eso se está transmitiendo y es normal que tengas miedo de cuál es la interpretación del otro. Ahora, si tú vas abierto y dices, mira, te puede gustar o no, pero esto es lo que hay. Es decir, yo no ofendo a nadie, esto es lo que soy. Si te gusta, como decía Chris Perls, pues genial, nos encontraremos y todo maravilloso. Y si no, pues será que no se puede evitar y no nos encontraremos. Tú seguirás tu camino, yo seguiré el mío y no pasa nada. Pero esto soy yo, transparente, sincero. Esto es lo que hay. No, tú no vas a gustar a todo el mundo, ni todo el mundo te va a gustar a ti. Y no es malo. Es la vida. Claro. Se dice que se tardan años en crear una marca personal, de hecho tú lo has dicho, Fernando, y lo has estado explicando perfectamente en el sentido de que se modela esa marca personal. Se tardan años en construir una marca personal, pero resulta que se tardan segundos en perderla. Eso de verdad puede llegar a ser frustrante. ¿Se puede recuperar una marca personal? Y si se puede recuperar, es decir, ¿se puede entrenar también esa parte de recuperación, esas habilidades que nos hagan recuperar o dar un paso atrás para recuperar esa marca personal que ya hemos consolidado? ¿O resulta que si nos hemos equivocado y hemos perdido esa marca personal sería porque estábamos actuando y no estábamos modelándola? ¿Se puede recuperar una marca personal? A ver, como pregunta abierta, porque lógicamente hay casos y casos, te voy a dar una respuesta abierta, porque ya digo, hay casos y casos. Depende. Y la respuesta es muy sencilla. Dime. Depende. No, a ver, la respuesta es muy sencilla. Si una empresa puede tener una crisis de reputación y la puede recuperar, una persona puede tener una crisis de marca, que es de reputación al final de cuentas, y la puede recuperar. Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que es muy distinto de donde hayas metido la plata. ¿Vale? Vale. Quiero decir, hay empresas que no tienen opción a recuperar su marca personal, o sea, su reputación, porque la pata es monumental. Es que, yo qué sé, pues es que han robado bancos. Pues eso va a costar que te lo perdonen. Entonces, a nivel personal ocurre lo mismo. Y en esto nos podemos ir, por ejemplo, a la política americana. Te aceptan cualquier cosa, pero, por ejemplo, llevan muy mal que mientas. O sea, puedes hacer casi el tiro puente, pero como mientas, en general lo llevan muy mal. A todos nos pasa eso, ya no solamente a la política americana, se nos pasa a todos. Es decir, las mentiras las vamos mal. Ahora, los despistes, los deslices, los pequeños errores, pidiendo perdón, reconociendo que efectivamente estás equivocado y para mí lo que es más importante, a partir de ese momento demostrando que efectivamente estabas equivocado. Quiero decir, porque una cosa es contarlo, que eso es fácil de contar, y otra cosa es luego demostrar. Yo soy muy dado a contar, a pedir o explicar no me vengas con cantos de sirena, muéstramelo, quiero verlo. O sea, no me cuentes que estás, digamos, que te sientes, ¿cómo me sale ahora mismo el término? Frustrado, que quieres pedir perdón. Exactamente, arrepentido. No me cuentes que estás arrepentido. Muéstrame tu arrepentimiento. Y entonces yo te creo. Porque decirlo, yo te lo digo ahora mismo. O sea, y si eres actor, ya no te quiero ni contar. Puedes interpretar 1000 papeles en un minuto. No, muéstramelo. Y no me lo muestres un minuto. No, muéstramelo en los 2 siguientes meses. Porque, como decíamos antes, es muy difícil interpretar 24 horas seguidas, 2 meses seguidos. No es imposible, pero muy pocos lo consiguen. Por lo tanto, es más fácil validar la verdad. Ok. Bueno, eres emprendedor, lo has dicho, eres formador, eres conferenciante, eres coach, madre mía. Es toda una marca personal en potencia. En cuanto a formación, Fernando, ¿qué le recomendarías o dónde le recomendarías a una persona que está empezando en el mundo del emprendimiento que pusiera su foco? En su formación profesional, en comunicación, en redes sociales, ¿dónde le pedirías que pusiera su foco a esa persona que está empezando en el mundo del emprendimiento? A ver, parto de una base, y es que si está empezando en el mundo del emprendimiento, doy por hecho, porque es prácticamente el 90% de los casos, que es muy bueno en algo, que normalmente suele ser técnico, sabe hacer página web, sabe cocinar, sabe lo que sea, y por lógica suele desconocer, por lógica, por estadística, mejor dicho, suele desconocer el 90% de lo que lleva un negocio. Entonces, lo que yo le invitaría es a que focalice
en ese 90%. La parte técnica ya la sabe. Él ya podrá mejorar y, por supuesto, todo lo que pueda seguir aprendiendo, y si es un tema tecnológico, pues no hay nada que decir, todos los días salen cosas nuevas, tienes que estar al día, evidentemente, y si no es tecnológico, es, por ejemplo, desarrollo personal, coaching, etcétera, bueno, puede que no salgan cosas nuevas todos los días, pero seguro que tienes muchas por descubrir, aunque ya existieran desde hace años, por lo cual sigue estudiando, evidentemente, formándote, ya sea con libros, ya sea con podcast, por ejemplo, que también es otra forma muy cómoda, muy fácil, muy asequible de formarte, de inspirarte, de desarrollarte en cualquier caso, pero sobre todo dedica tiempo a todas las áreas que no controlas y que necesitas controlar al menos en un porcentaje. Quiero decir, yo tengo desde el primer día contratada una gestoría para toda la parte fiscal, contable y demás. Yo no tengo que ser experto en ese área, pero tengo que tener unos mínimos conocimientos porque es que me va la vida en ello. Y necesito interpretar lo que me cuentan. Y necesito dirigir el trabajo que hace esa gestoría para mí. No puedo soltarle las cosas, y lo digo porque lo he hecho. O sea, yo he cogido, soltado las cosas y bueno, ya está. Y claro, luego te encuentras sorpresas. ¿Por qué? Porque al final, si tú no dedicas interés y tiempo a tu negocio, no lo van a hacer ellos, por mucho que les pagues. O sea, eso es ahí. Y normalmente en pequeñas empresas no les pagas tanto y su tiempo es muy limitado porque tienen que atender a muchos clientes para poder llegar a finales. Por lo cual, para mí ese es el foco principal. Y sobre todo, ya fuera de esa parte de formativa, pon el foco en tu cliente. Olvídate de tu producto. O sea, muchas de las cosas en las que solemos fracasar cuando montamos un negocio es enamorarnos del producto y olvidarnos del cliente. No, enamórate del cliente, enamórate de sus problemas y el producto surgirá. Pero no te enamores del producto, porque entonces vas a intentar meter a todo el mundo ese producto, como sea con calzador, y es que a lo mejor no lo quieren. No es que no lo necesiten, que pueden necesitarlo, pero no lo quieren. El ejemplo clásico en estos casos son las dietas. ¿Cuántos no necesitaríamos una buena dieta? Un montón. ¿Cuántos las compran? Pocos. ¿Por qué? Porque las podemos necesitar, pero no las queremos. Es que es así. Es así. Dice dieta, dice verdura, dice zumos frescos. Da igual. Es decir, necesitarlos, todos, pero quererlos, menos, muchos menos. Sí que es verdad. Bueno, la montaña rusa emocional del emprendedor. ¿Cómo gestionas tus emociones? Esos días en los que estás top, que te vas a comer el mundo, y los días en los que no ves que haya salida alguna para los problemas, las crisis, los clientes conflictivos o polémicos o como quieran llamarle. Pues sin ánimo de repetirme, pero es que es verdad que me parece que es muy útil y es al menos como yo lo hago, me planteo siempre el esto pasará. Que estoy arriba, pues no te vengas demasiado, porque esto también pasa, hay que decir. Y porque, bueno, pues por circunstancias, llevo 23 años con OpenLand, con la otra empresa, y 13 con la trinchera. Entonces, he vivido momentos muy de arriba, tanto de facturación, como de alegría, como de todo ha salido maravilloso, y momentos muy abajo, tanto de facturación, he tenido que hacer un ERE en su día, es decir, he vivido cosas que ves en la tele, y dices, bueno, eso le pasa a otro. No, eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, tienes que darte cuenta que todo pasa. Entonces, cuando te van las cosas bien, genial, pero tampoco te pases, no te vengas arriba y te creas que esto ya va a ser así siempre, porque no va a ser así. Y cuando te vaya muy mal, date cuenta que al final, de un modo u otro, también va a pasar. Y que seguramente tenga solución. Fíjate, yo ahí en estos casos lo que procuro tener muy en mente, y de vez en cuando procuro leer algún libro al respecto, a los cirujanos. Wow. Yo creo que ellos sí que tienen entre manos cosas verdaderamente serias. Lo que hacemos los demás, en general, el 80% de la población, no es tan serio. Quiero decir, yo me equivoco en un proceso de coaching porque, vamos a poner el caso, que yo he metido la pata o tal. En mi caso, yo no trabajo con personas que están en el límite, digamos. Por lo tanto, puedo corregir. Si en la otra empresa, en la de OpenLand, en temas de webs, de internet, pues, si se equivoca algo en una página web, ha habido un ataque de hackers o de lo que sea, pues ya se resolverá, pero no depende de la vida de nadie. Yo entre mis manos no tengo el corazón de nadie, no tengo la vida de alguien. Un cirujano sí. Y a veces se les mueren en la mesa de operaciones y tienen que seguir avanzando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, uno de los que recomiendo es Ben Carson, que fue el que Cuba Gooding Jr., nunca me pronuncio bien el nombre, hizo la película Manos Milagrosas, creo que se titula. Sí. Tiene varios libros, en inglés más, pero bueno, en español hay 2 o 3 traducidos por lo menos. Y te das cuenta del día a día de una persona en esas circunstancias, de cómo se gestiona. Y es que yo creo que, o sea, es
ir a la fuente, o sea, siempre vete a la fuente. Y en este caso, la fuente de la gestión emocional, la buena gestión emocional, no digo que sean todos los cirujanos, pero algunos de ellos tienen que tenerla porque si no estarían muertos. O sea, quiero decir, porque imagínate lo que es enfrentarte un día de operaciones, una tras otra, y que más de una puede no salir del todo bien, o incluso salir muy mal. Y aún así eso no quita que dentro de un minuto tengas que volver. De hecho, fíjate, si me permites, es un pequeño... No, por supuesto, por favor. En el podcast, no me acuerdo ahora mismo el episodio que es en el mío, Lo mismo te lo digo yo, ¿eh? Pues puede ser. Tengo una entrevista que le hice a José Luis Pirri, el medallista olímpico de esgrima. Ajá. El motivo que me llamó a pedirle esa entrevista, luego hablamos muchas más cosas, pero esto es uno del motivo principal y está lógicamente reflejado allí, es que él estuvo mogollón de años, pero mogollón, trabajando, luchando y peleando por llegar a ser olímpico. Cuando llegó a las Olimpiadas, claro, lógicamente peleó todo lo que pudo y más por llegar al oro. Y de repente, en el combate de la final, lo perdió. Wow. Ya no tenía opción a oro y plata. Pero no creo que recordar que eran 45 o 60 minutos, tenía el combate por el bronce. Acabas de perder lo que has luchado años y sudado años con sacrificios impensables. Ajá. Y de repente tienes una hora, poco menos tal vez, para reponerte mentalmente y darlo todo a por el bronce. Que aunque no era lo que querías, pero sigue siendo bronce. Wow. Y es precisamente una de las cosas que ahí le pregunto y le digo, bueno, ¿cómo haces ese cambio? ¿Cómo tal? Y claro, por supuesto, el planteamiento es, se entrena. O sea, nadie nace sabiendo. O sea, las cosas puedes tener más o menos talento para hacer estas cosas, pero al final hay que entrenar. Y estamos hablando en este caso unas Olimpiadas, es decir, miles de personas viéndote en directo, millones de personas viéndote en diferido, representando a un país entero. Wow, o sea, es decir, se puede hacer. Entonces, cuando tienes dudas de cómo resolver algo, cómo gestionar algo, vete a alguien que está en una situación extrema en ese mismo aspecto que tú quieres mejorar y aprende de esa persona. Entonces, en este sentido, si me permites, invito a que puedan escuchar la entrevista, sí, claro, porque creo que se pueden llevar muchas cosas de cómo, en este caso, el deporte te entrena y te ayuda a superar momentos clave y con tiempo, con cronómetro. Sí, además, bueno, dos cositas. Una, por supuesto que sí, que os invito a que escuchéis el podcast de Fernando porque es brutal. Ya lo he recomendado en la mochila del peregrino otras veces, en mi mochila del peregrino, pero os lo recomiendo porque es brutal el podcast, es una maravilla, muchísimo que tengo todavía por aprender. Y eso es maravilloso porque son las clases de cracks que te encuentras en el camino, en este caso. Y a colación de lo que has dicho del doctor Ben Carson, su historia es épica. Si no la conocéis, os invito a que leáis sobre ella, porque este hombre era considerado, bueno, se crió en un barrio marginal, estuvo a punto de ir a la cárcel y todo, por un conflicto que tuvo con un compañero, casi lo mata. Y es una historia que cuentan porque es increíble esa evolución que experimentó este muchacho, que era un paria, era una persona que no era aceptada, no tenía habilidades sociales, venía de padres que habían sufrido una serie de abusos, sobre todo psicológicos, y este chico fue la primera persona, fue el primer neurocirujano que consiguió separar dos mellizos, en este caso con cráneos, que nacían con el mismo cráneo, o sea, fue brutal. Es una historia personal que os lo recomiendo porque es una verdadera pasada. Ya hemos hablado en el podcast de Ben Carson de todas formas. Bueno, Fernando, antes de pasar a las preguntas potentes del podcast, redes sociales, ¿qué opinas? ¿Nos ayudan? ¿Empeoran el mundo? ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Por qué? Cuéntame. Wow, es tu pregunta. es complicada. O sea, a ver, lo primero que me viene a la mente, una red social es como un cuchillo. Lo puedes utilizar para bien o para mal. Okay. Y te digo que hace preguntas porque precisamente me estoy leyendo estos días el libro del Carl Newport, que se llama The Digital Minimalist, si mal no recuerdo, y que recomiendo. Todavía está en inglés, supongo que tampoco creo que tarden demasiado en traducirlos, pero bueno, en cualquier caso ahora mismo está en inglés. Y a ver, las redes sociales es un invento del demonio. O sea, quiero decir, pero te lo digo tal cual. Las redes sociales están creadas y desarrolladas para generar adicción. Sí, es cierto. Esto es así. O sea, hay personas como el señor Fogg, por ejemplo, que le llaman el creador de millonarios y le da una formación de cómo generar adicción con la tecnología. O sea, quiero decir que no es casualidad, o sea, que hay formaciones específicas para generar adicción con tecnología. Lo que Facebook quiere
es que tú te estés la mayor cantidad posible de horas metido en Facebook. En lo que quiere Instagram, que es del mismo, es más de lo mismo. Todo eso es gratis, qué bonito, qué maravilloso. Nada es gratis. Nada. Cuando tú no estás pagando, el producto eres tú. O sea, no se te olvide eso. Y nosotros, además, esto, mira, en este libro de Cal Newport viene un pequeño recomendación, comentario de Seth Godin precisamente, y me encantó porque dice esto. Nos queremos los usuarios y somos el producto. ¿Eso es Seth Godin el que lo dice? Esto digamos, recomendaciones del libro, Seth Godin hace ese comentario. Nos consideramos usuarios y somos el producto. Y es verdad que somos el producto. Entonces, a la pregunta de buenas, malas, a ver, yo en su día he estado muy metido en redes sociales, dedicando un montón de tiempo, creo que tienen buen potencial a nivel de negocio, pero a nivel humano, bueno, creo que hay que utilizarlas como la medicación, con cuidado y prescripción médica. Es decir, porque pueden ser muy peligrosas. Bueno, pues en las manos a lo mejor no preparadas por edad o por lo que fuese o por necesidad, puede falsear, cubrir necesidades de una forma, como digo, falsa. O sea, puede hacerte parecer que realmente estás cubriendo ciertas cosas que luego en la realidad no las estás cubriendo. Claro. Entonces, bueno, me parece que es algo potente, que ha ayudado a muchas personas a salir o facilitar relacionarse con otras que de otra manera, pues a lo mejor les hubiera costado mucho más. A nivel de comunicación, creo que son herramientas salvajes, tienes una capacidad de comunicación tremenda, pero a nivel usuario creo que hay que empezar a dosificarlas para precisamente que no se conviertan en verdaderos adictos. Porque lo que nosotros criticábamos en su día, y además esto sale ahí en el libro, lo que criticábamos en su día de los, bueno, pues de los narcos, etcétera, etcétera, es lo mismo que está ocurriendo en Silicon Valley. Es decir, en Silicon Valley la gente está allí en plan de estamos salvando al mundo. Bueno, habría que verlo. Si estamos salvando al mundo o estamos generando en el mundo una adicción que luego nos va a costar salir de ella. Salvamos de una guerra que hemos creado nosotros, entiendo, ¿no, Fernando? Sí, lo que pasa es que en este caso no es que la hayamos creado sin querer. O sea, cuando te digo que este señor Fogg le llaman el creador de Millonarios, el creador de Instagram se formó con él. O sea, no es casualidad. Wow. Quiero decir, no es casualidad. Y te enseñan el método de cómo puedes hacer para que la gente genere dependencia y en ese sentido esté ahí. Entonces, por eso digo, por eso recomiendo leer el libro, porque nos pone en una perspectiva muy distinta el uso de, ya no de las redes sociales, de la tecnología en general. No sé si sabes que la media, digo la media, y teniendo en cuenta que hay gente mayor que ni para atrás se acerca a la media, imagínate la gente joven, la media de veces que una persona mira el móvil para ver si ha ocurrido algo, al día son 150 veces. Madre 150 veces al día. Con una media de 8 minutos por vez. 8 minutos. Wow. Y eso en el móvil. No conozco ningún estudio con smartwatch. Pero imagínate lo que puede ser la muñeca vibrando. Madre mía. O sea, quiero decir, estamos en un momento de que nosotros la libertad la estamos cediendo a la tecnología. Es la tecnología la que controla nuestra libertad. La que nos dice en todo momento dónde estamos, qué estamos haciendo. Y ya no te quiero contar con los famosos altavoces inteligentes. Que ya tengo uno aquí, por lo cual no puedo decir el nombre, porque si no empezará a salir. No he encontrado respuesta, no he encontrado nada. Pero es el tema. Es decir, están constantemente escuchando. Ok. Se meten en conversaciones que no vienen a cuento, como diga la palabra clave. O sea, es el mundo en el que estamos. Entonces, yo creo, fíjate que soy súper tecnólogo, me encanta la tecnología. O sea, todo. Pero, jolín, tenemos que replantearnos hasta dónde están los límites, ¿no? Hay que poner el cartel de caution. Sí, totalmente. Y qué es sano y qué no es sano, ¿no? Ok. Bueno, Fernando, tengo mucha curiosidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Sonreír por tu vida. Wow, sonreír por tu vida. Cuando piensas en tu vida, si eres capaz de sonreír, para mí eso es felicidad. Wow. ¿Y qué cosas necesitas para ser feliz? ¿Tienes tiempo? Es muy bueno, nunca habían dicho eso. Todo el mundo es súper minimalista y tal. No. A ver, te lo digo como... Yo soy igual. Me dice, ¿qué necesitas para ser feliz? Digo, el primer café de la mañana y de ahí seguimos para adelante. A ver, pocas cosas y muchas a la vez. Es decir, abrazos, por ejemplo. Ok, me encanta. Cariño.
Pero te lo digo tal cual, como lo siento. No, no, sí, Yo personalmente necesito libros. O sea, para mí es media vida. Necesito aprender. O sea, si yo no aprendo algo todos los días, o sea, es salvaje la adicción, lo reconozco. la Soy formación adicto a los general. podcasts, soy adicto y a los audiolibros. Yo necesito pasear. El día que yo no paseo, lo noto muchísimo, no te puedes hacer idea. Wow. Entonces, pocas cosas me hacen feliz, pero a la vez también son muchas. Quiero decir, yo me pego un paseo y soy la persona más feliz del mundo. Es así de sencillo. Ahora, me pones unos abrazos en medio y ya, vamos, lo bordamos. Entonces, por eso te digo, tienes tiempo, porque con pocas me valen, pero en verdad son un montón. Ahora, Bueno, pues, si las juntas todas, vamos, exploto de felicidad. intentaré tomarme tú un té y yo un café contigo ayer cuando pues, suba a Madrid y vamos a Pues eso. hablar solo y exclusivamente de las cosas que necesitamos para ser feliz. Luego lo subiremos a YouTube. Pues mira, eso sería una gran idea y además, entre tanto que lo hacemos, invito a todas las personas que nos están escuchando, y te invito a ti que lo hagas, yo lo voy a hacer hoy, al menos una lista de 10 cosas simples, sencillas. Es decir, a mí me hace feliz que me toque la lotería. No, que tú tengas control. 10 cosas que tú tengas control que a ti te hacen feliz. Ok. Y ahora, después de hacer esa lista, de esas 10 cosas, que te hagas 10 copias de esa lista y cada día de la semana próxima, desde la que estés escuchando este programa, este episodio, Ajá, sí. taches aquellas que hayas, o hagas un check, aquellas que hayas cumplido ese día. Wow, me gusta. Porque muchas veces somos más felices de lo que tenemos conciencia. Y muchas veces la felicidad la tenemos a simplemente un check de hacer algo que nos hace feliz, pero de forma consciente. La lección más importante que has aprendido en tu vida. Así, a bote pronto, rápidamente. ¿Cuál ha sido la lección más chula, así que te venga a la mente, que has aprendido en tu vida? A quererme. Wow, me encanta, me encanta. Hay que aprender a quererse. Ya lo creo. Interpretándolo bien, quiero decir. Hay quien puede pensar, joder, qué narcisista. No, no, no. Es decir, el problema, al menos el mío, y que creo que es muy compartido desgraciadamente en la sociedad, es que somos demasiado injustos con nosotros mismos, demasiado exigentes, y llega un momento en el que verdaderamente somos capaces de contarnos, de decirnos, de juzgarnos de una manera que no se lo hacemos a nadie. Pero con nosotros mismos nos damos unas licencias que son salvajes. Entonces, yo creo que el aprender a quererte, que conlleva aceptarte, decir, bueno, ya, pues no soy perfecto, también la cago. Y bueno, lo hago con buen fin, pero la cago, vale, vale. Pero me quiero, aún con eso, me quiero. Creo para mí que es lo más importante. A partir de ahí el resto se construye fácil, Wow. ¿Qué modelo sigues, Fernando? A día de hoy, ¿en quién te inspiras? en todo lo que puedo. Te lo Wow. digo en serio. En Sí, todo lo sí. que puedo. O sea, desde Mandela a, por supuesto, Anthony Robbins, que ya hemos mencionado, el perrillo que tengo no está aquí ahora mismo, pero un perrillo de Chihuahua, que el tío, yo quiero ser perro, o sea, el tío solo piensa en dormir, jugar y comer, ya está, y cariño. Da cariño y recibe cariño, ya está, no quiere más. En una cafetería, alguien que me cruzo y que me puede mostrar algo, o sea, yo de verdad, hay una frase, es el título de una película antiquísima, malísima, malísima, seguro que el título original no era así, pero el título que es malo, malo. Y la película es la de estas películas de chinos en los que saltan por los árboles y estas cosas, que a mí personalmente no me convence, pero el título es buenísimo. Y el título era El aprendiz novato aprendió hasta del gato. Madre mía. O sea, Suena el que bien. puso el título La vamos a buscar. se quedó a gusto que puso el título. O sea, Sí, se quedó sí. muy a gusto. Sí, sí, ojalá hubiera una segunda parte, que tengo ganas de saber cómo llamaría la segunda parte. Pero es verdad, digo, yo la película no la recomiendo para nada, pero el título me pareció genial. De hecho, te estoy hablando que yo esta película la pude ver cuando en España hacían ciclos de estos de cine chino, cine no sé qué. O sea, te estoy hablando que yo tendría era adolescente por ahí. Y me acuerdo del título porque es que era buenísimo. Y dices, sí, es que es verdad. O sea, y de hecho, las artes marciales se aprende de todo, de la naturaleza, de las aves, de los animales, es decir, de todo. Wow. Entonces, tenemos todo un mundo de aprendizaje, incluso, es más, de ti mismo. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué esta vez me he comportado de esta manera? ¿Qué me ha movido a actuar de esta forma? ¿Qué pensamientos me han llevado a actuar de esta manera? Lo que muchas veces no nos paramos es a observar. Yo invitaría desde aquí a todas las personas que nos están viendo o oyendo que se paren, simplemente se sienten en un banco y observen su cuerpo,
a la gente que pasa, las caras que ponen, qué están haciendo, qué no están haciendo. Bueno, vamos rápidamente Venga, con 3 preguntas rapiditas que son en plan locura y pasamos a resumir la entrevista y a la creación de la mochila del peregrino, ¿ok? ¿Qué pondrías en una valla publicitaria en la plaza más concurrida de todo el mundo? da 10 abrazos, ahora Da mismo. 10 abrazos, ahora mismo. ¿Y qué pondrías? ¿Qué dibujo pondrías? ¿Pondrías unas manos? ¿Pondrías a gente abrazándose? ¿Cómo sería esa gente? Pues fíjate, me encantaría poder hacer esto, o sea que si algún alcalde de algún ayuntamiento quiere echar un cable, yo sería encantado de organizarlo. Imagínate la plaza de un pueblo, Ajá, digo un pueblo para ser algo como más entrañable, sí. llena de gente de todo el pueblo y todo el mundo abrazándose. Wow. Pero de 2 en 2, de 3 en 3, de lo que sea, una plaza entera abrazándose. Qué ¿Cómo chulo. sería el mundo si eso lo hiciéramos durante, nada, media hora todas las semanas? Media hora, los viernes a las 7 de la tarde, reunión en el pueblo. Todo el mundo se abraza y media hora más tarde, cada uno a sus cosas. No, sus cosas. ¿Cómo sería eso? Si tuvieras que empezar desde cero como emprendedor, ¿qué negocio montarías? Montaría algo digital, eso seguro. Ajá, Me apoyaría en tecnología y sobre todo para mí, no sé exactamente qué es lo que ofrecería, pero lo que sí que tengo clarísimo es que buscaría la forma de poder ofrecerlo en más de un idioma. O sea, una de las cosas que a mí más me ha calado de la mentalidad, del mindset de Silicon Valley, es que no se piensa ni siquiera en local, ni siquiera en idioma. Se piensa en globo, en tierra, en planeta. wow. O sea, esto, todos tenemos las mismas necesidades, y de hecho lo ves rápido. Cuando es un humorista, el mismo humorista te lo traduce y te está riendo. Y el humorista a lo mejor es de otro país que no tiene que ver con el tuyo, incluso a lo mejor es japonés o chino. Pero nos reímos de lo mismo, sentimos igual, hablaremos distintos idiomas, tendremos diferentes aspectos, pero somos muy parecidos unos a otros. Entonces, todo es vendible a cualquier parte, solamente hay que hacerlo que lo entiendan. Un consejo de vida que le darías a unos peques en una charla, por ejemplo, en una escuela para niños de 4 añitos, de 5 añitos. Un consejo de vida. Esta sí que esta es dura, ¿eh? Porque claro, Eso es un público... claro, que ellos puedan entender y llevar a cabo. A Sí. ver, lo primero que me ha venido a la mente es la famosa frase de Will Smith, no me acuerdo el nombre de quien él interpretaba en Busca de la Felicidad, que Ajá, nadie jamás te diga lo que puedes lograr, me gusta. porque puedes lograr todo lo que puedes hacer, ¿no? Ahora, habría que pensar cómo hacer esto trasladable a ellos para que les calara. Pero claro, 4 añitos, que 4 añitos, sí, un poco, un poquito añitos, eso, pero bueno, algo en esa dirección, en esa línea. Ok. Un resumen de la entrevista en 3 tips. Fernando, ¿qué te A mí, gustaría destacar? ¿qué me gustaría que? ¿Qué te gustaría destacar de la entrevista? ¿Qué 3 cositas? No sé si es lo que me estás preguntando, pero es lo que me viene a la mente. Ajá, me gusta eso. Es pasión, Ajá, hagas lo que hagas, vivas la vida que vivas, encuentra la pasión, y si no, cambia lo que estás haciendo, porque el otro será vida, pero no es la misma vida. Libertad, wow. nadie te puede quitar, por suerte en este mundo, al menos en la parte del mundo en el que nosotros vivimos, nadie te puede quitar la libertad. Así que no te la quites tú mismo, tomando decisiones erróneas o utilizando tecnología errónea o lo que fuese. Y la tercera, hasta que se te acabe, eres dueño de tu tiempo y estás en la cuenta atrás. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Me gusta. Pasión, felicidad y tiempo. Wow, me gusta. Libertad, libertad, libertad. Pasión, Libertad. libertad, perdón, pasión, libertad y tiempo. Me gusta. Wow. Bueno, pues vamos, estoy deseando de conocer tu mochila del peregrino porque tiene que ser brutal con todo lo que te trabajas a ti mismo. Dime una frase motivacional, esa que te sacuda y que te diga, vamos a ello. Pues te diría la frase de Víctor Frank, la de el hombre en busca de sentido. La libertad última es la de decidir cómo quieres interpretar lo que te ocurre. No es exactamente así, pero más o menos palabra arriba, palabra abajo, era esta. Es muy buena, me gusta. Bueno, un libro. Pues ese lo tengo fácil, porque mira, lo tengo aquí puesto. El legado de Mandela.
Wow. Es un libro de una persona que estuvo con Mandela mucho tiempo, lo escribió Richard Stengel, y el subtítulo es 15 enseñanzas sobre la vida, el amor y el valor. Creo que todavía está en edición, creo, pues en Kindle no lo sé, en tapa blanda creo que sí, porque este libro, la edición que yo tengo aquí es del año ya del 2000, del 2010, y claro, es que no, ya tiene su tiempo. Me encantó porque, primero, no es un tochazo, son 200 páginas, por lo cual es que te lo puedes leer hasta 3 veces casi en poco tiempo. Y es una forma muy sintetizada, muy resumida, muy destilada, de enseñanzas de verdad de cómo era el funcionamiento de Mandela. Entre otras cosas, por ejemplo, por hacer algo rápido, resumido, de lo que además hemos hablado antes, del tema de cuando él, antes de entrar en la cárcel, era una persona súper, excesivamente, a lo mejor, emocional, o sea, si va a extremos, de muy eufórico o nada, a cómo se convirtió cuando salió de la cárcel, que era bastante ecuánime. Ahí cuentan un ejemplo en el libro de estaba volando en un avión y estuvo a punto de pegársela y el tío no dejó de leer el periódico. Porque en verdad luego le preguntaron y dijeron, ya, pero es que yo no era el piloto, yo no podía hacer nada. Es decir, hay que tener digamos, el pulso muy, muy regulado. Entonces, él, por ejemplo, la felicidad dice que la encontraba precisamente en eso. Y es verdad, y lo he visto, y eso nos daría para otra charla, cuando tú te vas a los extremos, sabes que vas a seguir a los extremos. Es decir, si te vas al positivo, antes o después te vas a ir al negativo. Porque es la naturaleza, el blanco y el negro. Ahora, si te quedas en los grises, va a ser más fácil jugar. Pero si te vas a la física, te va a ocurrir lo mismo. Si le metes mucha presión, el efecto rebote va a tenerlo. Si te vas a la temperatura, ocurre lo mismo. Entonces, a nivel emocional, creo que es muy importante que esa gestión emocional de la que hemos hablado antes se haga de forma muy moderada, porque si vas de extremo a un extremo, el efecto rebote lo vas a tener también. Wow, qué pasada. Un hábito o acción para el éxito. Hacerse preguntas. Jamás dejarse de hacerse preguntas. Y si la respuesta que te das no te gusta, te has equivocado en la pregunta. Wow, qué chulada. Me gusta esa visión. Qué chulada. Nos queda un vídeo o documental. Hay muchos, la verdad. Yo ahora te diría pues, uno de los últimos que he visto, Ajá. por ejemplo, que está en este caso está en Netflix, que es de Minimalist, los minimalistas. Ajá. Y que yo ya lo he visto 2 veces. Y la primera vez, bueno, no me cuadró mucho. Esta segunda parece que me ha pillado otro momento de mi vida más así. Y básicamente, en forma muy resumida, lo que plantea es que existe la posibilidad de vivir otro tipo de vida sin tanta opulencia, sin tantas cosas, y que ese tipo de vida nos puede hacer incluso más feliz. A eso te añadiría, ya que me permites, si me permites, otro más que va encadenado, y es, que también está en Netflix, en este caso, en esta plataforma, es uno de gente que ha vivido sin hipoteca, que va un poco también en esa línea. Es personas que han planteado otra forma de vida para poder organizarse, y en algunos casos hasta con 20 años, o sea, estamos hablando de gente de más edad, wow, para poder estar viviendo sin una hipoteca. Y ya para rematar la jugada, el que también está en Netflix, en este caso, de Marie Kondo, en la que se ve claramente, a poco que te veas 2 o 3 de los programas que tiene, ves cómo las personas somos capaces, y estoy convencido que la mayor parte de las personas que nos están escuchando están en una situación igual, muy parecida, de tener, por ejemplo, armarios, pero a nivel salvaje de ropa. O sea, lo digo de tienda en el sentido que es que montarías 3 tiendas con lo que tienes en los armarios, wow. de cosas que no te pones, o sea, de cosas verdaderamente absurdas de nuestro propio comportamiento. Entonces, invitaría a que vieran ese tipo de documentales. En este caso, yo recomiendo los 3 últimos que yo he estado viendo, porque te das cuenta de hasta qué punto tú te has metido en un tipo de vida que no solo no te hace bien, sino que realmente te está perjudicando mucho. Porque ocupa espacio, el espacio ocupa dinero, son gastos, son cosas luego a mantener, son cosas que luego nos cuesta desprendernos de ella cuando en verdad no las has utilizado nunca. Claro. Qué chulada. Pues lo dejaremos en las notas del programa para que todo el mundo pueda darse un gustazo y ver estos programas. Y por último, un podcast, que eres como yo, eres adicto a los podcasts. Un podcast. Ahí sí que me lo pones muy difícil. Bueno, pues dime 100.
No los he contado, pero te aseguro que estoy suscrito a bastante más de 100. Sí, sí. Y procuro llevarlos. Y tengo en lista pendientes 800 y pico, no te digo más, de episodios. O sea que, a ver, por ejemplo, te diría Radio Ambulante. Ajá. Radio Ambulante me parece buenísimo, de historias sobre todo de gente de Sudamérica que intentan emigrar a Estados Unidos. A veces son directamente casos y situaciones dentro de la propia Sudamérica. Y la verdad que son historias reales, narradas en muchos casos por verdaderos protagonistas y a veces muy desgarradoras, que nos dan una perspectiva del mundo muy, muy distinta. Okay. Por supuesto, como no, el podcast de Seth Godin a nivel de marketing, como no, más podcasts. Me estoy dejando en el tintero, yo creo que, vamos, una inmensidad buenísima, seguro. Sí, seguro. Pero bueno, mira, hay un momento ahora que se oirá unas sirenas, que si me permites, en este caso son bomberos, pero es un momento que creo que todos deberíamos de reflexionar de lo bien que estamos. No necesitamos que vengan a por nosotros esas sirenas. Sí, eso es cierto. Solo es un segundo para tomar conciencia de lo bien que estamos. Más podcast, pues, no sé, un montón, la verdad que ahí me has pillado. Bueno, yo creo que has dicho ya. Tan solo un segundo, abro rápidamente esto. Venga. Y seguro que te puedo recomendar, por ejemplo, Disrupt Yourself, no, Disrupt Everything, que es verdad que cambió el título, de Isra García. Ajá. Por ejemplo, recomendaría The One Thing, también lo recomendaría, de temas de poner foco y demás. The Life Coach School, de una mujer que también parece muy bueno, por supuesto, el podcast de Anthony Robbins, cómo no, sin dudarlo. Y ya digo, que ahí sí que podríamos estar en programas recomendando. Bueno, Fernando, pues de verdad, muchísimas gracias de corazón. Ya te digo que admiro muchísimo tanto tu ponencia que me marcó como ese pedazo de podcast que tienes, que es un lugar muy bonito donde aprender. ¿Dónde te encontramos, Fernando? Muchísimas gracias, lo primero, por la entrevista. Muchísimas gracias por tan bellísimas palabras, de verdad que es un chute de energía. Y donde encontrarme es fácil. O sea, simplemente con que pongas en Google Fernando Álvarez Coach, aparezco. Pero aparte, más fácil todavía, si vas a desdelatrinchera.com, ahí me tienes. Y desde ahí ya tienes enlaces a las redes, etcétera. El podcast es Código Emprendedor y también lo puedes encontrar en códigoemprendedor.com. Pero vamos, te digo, desdelatrinchera.com está todo ya linkado ahí. Y además no se le va a olvidar a la gente porque te encontrarán en la trinchera, donde combatimos todos, donde siempre estamos todos combatiendo en la trinchera. Y dando guerra, que no nos falte. Muchísimas gracias de todo corazón por tu tiempo, que es nuestro bien más activo, ya lo has dicho. Y de verdad que, como yo digo siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el camino, ¿ok? Que el camino sea provechoso para todos. Muchísimas gracias, Alex. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Y a vosotros, Tao Compis, guerreros, luchadores, desde la trinchera, simplemente pues daros las gracias de nuevo un día más, allá donde estéis, y sea lo que estéis haciendo, porque estáis aquí compartiendo vuestro bien más activo, que es el tiempo. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta, esos comentarios que nos llegan a través de redes sociales, de verdad. Si os ha gustado el vídeo, ya que estamos también emitiendo en YouTube, acordaros, registrarse, suscribirse al canal de YouTube porque subiremos todas las entrevistas que hagamos, ¿de acuerdo? Y como siempre os digo, en el Tao de un Sueño tenéis vuestro hogar digital, ¿de acuerdo? Allí es donde tenéis vuestra posada digital, donde escucharéis el podcast, donde leeréis los artículos y donde si os suscribís, pues os llegarán poquito a poco noticias nuestras sobre nuevos cursos, nuevos productos, nuevos lanzamientos, servicios, etc. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte de todo corazón y como digo siempre, nos vemos en el camino. ¡Chao! ¡Chao!